7:01 de la mañana, seguimos en nuestra conversación con Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, además integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Es bueno siempre recordar, aunque ya lo hemos repasado en varias oportunidades, en cada una de las entrevistas, las medidas que tienen que tomarse. Hay pronunciamientos autocríticos que ya los habíamos analizado en el segmento anterior. Por ejemplo, Jesús Farías ha dicho que hay que hacer ciertamente un viraje en la economía. Correcto. Para no tener un fracaso político. Lo Así dijo es. En algunos días. Rodrigo Cabezas también lo ha dicho, pero ¿cómo hacerlo tomando en cuenta que para el presidente Maduro es muy costoso el tema de la ideología, el tema del complejo político, quizás en algunas oportunidades? ¿Cómo tomar esas medidas? Sí, oportunamente, además, porque ya la gente, hay protestas de enfermeros que no les alcanza el dinero, los trabajadores eléctricos están en paro nacional indefinido. Sí, el tema es mucho más que ideológico, Estenin, porque ojalá que fuera solamente... Esto no es una revolución ideológica para nada, esto es una revolución de dólares, esto es una revolución donde todos están comiendo dinero y tienen un botín repartido. Esto no es un país ya, esto es un botín repartido entre muchas manos. Entonces, si fuera ideología yo estaría preocupado, pero tú ves que en el gobierno no hay sino un disfraz ideológico con los cuales no toman algunas medidas que tienen que tomar. En este sentido, el presidente Maduro no toma las medidas porque llegó que el cáncer llegara muy lejos. Si tú hubieras esto lo diagnosticado a tiempo, como se diagnosticó, cuántas veces hemos hablado tú y yo en este mismo programa, desde el año pasado que esto hubiera ocurrido, todo el mundo anunció, todos los economistas del país, que esto íbamos para la ruta de hiperinflación, y el señor Maduro no se lo creyó. Y no se lo creyó, ya llegamos a tener cáncer. Es el enfermo donde tú primero quizás con una quimioterapia te hubieras curado. Hoy ya no te curas con quimioterapia. Hoy tienes que meterte radioterapia, hoy tienes que meterte reposo, tienes que no fumar y tienes que beber. Y este es un enfermo muy indisciplinado, que está adicto a las drogas, que la droga es la emisión de dinero inorgánico, porque una vez que tú te creas esa adicción de producir dinero y producir dinero, es como una droga. Y después estás adicto también a una desorden fiscal donde tú haces lo que te da la gana, no tienes contrapeso. Es muy difícil que el presidente Maduro pueda tomar las medidas económicas que tiene que tomar porque el impacto original sería tan grande que él prefiere no tomarlas y las toma a medias. Mete estos pañitos, como lo anunciaba ayer, que lamentablemente por un enfermo que ya está en este estado de gravedad va a ser absolutamente incompletas y no va a curar al enfermo. En momentos electorales se han planteado otros escenarios como la dolarización. ¿Tiene Venezuela un escenario viable para que esto se dé? Más allá de la capacidad que tenga PDVSA ahora, que es nuestra principal sustento en divisas, y bueno, ya sabemos el estado en que está Petróleos de Venezuela, lamentablemente. Justamente el problema que tú acabas de señalar, yo no soy tan amigo de la dolarización precisamente porque quien emite todas las dólares de este país es el propio gobierno. La dolarización funciona cuando tú tienes contrapeso de que los dólares que se producen en el país están repartidos en partes proporcionales. El sector privado produce algunas y el sector público otras. Cuando tú tienes un Estado que produce el 96% de los dólares, parece inconveniente y no parece la medida más razonable de dolarizar la moneda porque tú eres el propio dueño de tu propia. Si tú quisieras ponerte una camisa de fuerza, te la pondrías. Para empezar, todos los dólares son tuyos. Entonces tú podrías hacer medidas sin dolarizar la economía que fueran de verdad de retención del gasto fiscal, de no emitir dinero en orgánico, de no gastar más de lo que tiene, de no pagar las deudas emitiendo unos bonos que después no valen nada. Tú podrías hacer eso sin necesidad de dolarizar. Yo creo que no es la medida más conveniente, pero cualquier cosa es mejor que la que tenemos ahora. Hay participación, señor Roy, hay muchísima y quiero repasar algunas mientras se desarrolla nuestra conversación. El doctor Alejandro Galo le pregunta lo siguiente. ¿Cree que el gobierno de Maduro con las medidas anunciadas pueda sacar al país de este desastre? ¿Cuáles son estas medidas que usted considera se deben implementar para enrumbar al país hacia el progreso y la prosperidad? Sí, creo que no son suficientes. Creo que el señor Maduro en sí, como jefe de Estado, ha perdido toda la capacidad de anunciarle al país medidas económicas creíbles y por eso es que hace falta un cambio de modelo político en el cual unas nuevas caras, unas posibilidades nuevas de comunicarle al país lo que hay que hacer fueran más confiables. El señor Maduro no despierta confianza ante sus anuncios y cualquiera que anuncie no van a ser suficientes. Las que yo recomiendo, evidentemente, son una receta muy fácil de elaborar, que es la reducción del gasto fiscal, el que no gastes lo que no tienes, el que no emitas dinero en orgánico, el que liberes el control de cambio, el que libere los precios, el que pides ayuda internacional porque están dispuestos a dártelas, pero no al señor Maduro. En fin, hay una gama muy fácil, muy establecida, que cualquier presidente en ejercicio que tuviera la confiabilidad internacional podría hacer. Por acá le pregunta Luis Caraballo, ¿qué va a pasar ahora con el salario? ¿Ahora sí podrán ayudar los sueldos a nivel internacional y a su vez con los productos alimenticios que ya están dolarizados?
Bueno, la tragedia de esto es que ninguna de las medidas anunciadas anoche va a resolver el problema de la hiperinflación y de los salarios. El salario en este país se destruyó, o sea, la gente no quiere trabajar en las empresas porque el salario no sirve para nada. Se rebuscan de alguna fórmula la vida, bueno, haciendo mermeladas en su casa, trabajando de noche, el que tiene buen cuerpo es stripper, yo no sé lo que tienen que hacer, pero no les rinde un salario y eso se ha perdido la constancia, se ha destruido el trabajo como institución fundamental de una sociedad y eso es terrible. Yo que estoy en la OIT, es el tema fundamental. Cuando tú destruyes el trabajo en una sociedad donde ya no vale la pena ir a laborar porque lo que te pagan no es suficiente para vivir, tú has destruido lo más importante que el ser humano, que es la dignidad de ganarte con tu esfuerzo la forma de vivir. Y eso en Venezuela, ningún salario en este momento te compensa la posibilidad de hacer eso. Le pregunta por acá, @JavierLuna085. Pareciera que ustedes no quieren que el país mejore, son negativos. Eso era de esperarse en las declaraciones de los empresarios. Bueno, empecé reconociendo las buenas noticias y también las reconozco, que el gobierno se dio cuenta que está haciendo mal las cosas y no es poca cosa. Ese acto de contrición del presidente Maduro es algo para celebrar y, por ejemplo, creo que las importaciones de bienes de capital puede ayudar a algunas empresas que quieran invertir, que no conozco muchas, pero el que las pueda hacer creo que es bueno. Y también, insisto, si implementan bien un control de cambio que lo despenalicen, puede ser positivo. O sea, estoy diciendo las cosas buenas que anunció anoche, pero creo que son insuficientes, incoherentes, descoordinadas y improvisadas. Señor Roy, me quedan segundos para despedir. El tema político en nuestro país, ¿hacia dónde debería enrumbarse? Porque ciertamente la gente califica al presidente de la República como principal responsable de la crisis del país, pero sigue existiendo la desconfianza en la dirigencia. María Corina Machado fue básicamente pitada, por decirlo en palabras criollas, en una marcha de enfermeras, porque no quieren precisamente que se politice este tema. ¿Cómo lograr una dirigencia o ese cambio en el país que tanto reclama la oposición y algunos ciudadanos? Sí, Alfredo Maneiro tenía una frase que decía, mal estamos cuando tenemos una oposición de segunda y un gobierno de tercera. Y eso es lo que estamos teniendo. Lamentablemente nadie le está diciendo al país su problema. Este país cambió, este país no es el de hace 2 años. Sí. Este país se nos fueron 4 millones de venezolanos que estaban contrarios al gobierno. Los que nos quedamos aquí y los que se quedaron aquí tienen 84% de pobreza. A ellos lo que les interesa es que les resuelvan su problema de comer y de medicina. Y nadie le está resolviendo ese problema. ¿En qué momento se rompió esa conexión? Bueno, yo creo que muchos por pelear por los borrachos peleando por la botella vacía. Todos están peleándose por un poder que no sirve. Si tú no estás resolviendo los problemas de la gente, el poder no sirve para nada. Es mi concepto personal. Yo creo que la oposición quiere un poder sin saber ni siquiera cuál es el plan para resolver los problemas del país y el gobierno quiere detentar un poder a como de lugar, pasando por encima de la Constitución, pasando por encima de las leyes para no resolver los problemas del país. Entonces estamos en una tragedia. La oposición tiene que unificarse, tiene que escoger un líder, tiene que establecer una ruta, tiene que capitalizar, que no es lo mismo que participar en las protestas políticas, porque ya están ocurriendo, pero tiene que capitalizar el descontento que está ocurriendo ahí. Yo no les digo que se monte encima a las enfermeras a arengarlas, pero sí que cuando las enfermeras protesten, alguien esté capitalizando, diciéndole al país lo que hay que hacer con las enfermeras y resolviendo los problemas de las enfermeras. Y eso creo que la oposición no lo está haciendo y lo debería hacer. Muchísimas gracias, señor Gracias Roy, a ti, por acompañarnos. Estábamos conversando con Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, además integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Son las 7:09.